Muy buenos días a todos. Hoy abro el vídeo con esta bonita imagen de lo que veo cada mañana cuando me levanto y subo la persiana del salón. Como ven, plena naturaleza, las montañas y la niebla que hoy se ha levantado. Está un poquito más alta. Hoy vamos a hablar de si el mercado ha iniciado una tendencia bajista o si simplemente hemos tenido un susto tras la gran tendencia alcista previa. Bueno, pues ya les anticipo que mucho me parece que no viene ninguna tendencia bajista y que vamos a continuar con la tendencia alcista. De momento todos los mimbres, todos parecen indicarnos que el fin de año puede tener más subidas. Vamos a analizarlo. Quédense que este vídeo les interesa. Bienvenidos. Estamos en Serenity Markets y les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado, día 18 de octubre a las 10 de la mañana. Espero que hayan pasado una buena semana. Yo por mi parte, como saben, pues he pasado una semana bastante complicada de salud porque pillé el catarro que tuvo mi señora por su falta de defensas, que los pilla muy a menudo, y conseguí resistir, pero al final lo atrapé yo también. Y he estado toda la semana con muchísima tos, pero muy exagerada, la verdad, y me ha costado horrores grabar los vídeos. He tenido que hacer un esfuerzo ímprobo porque, como saben, tengo un problema en las cuerdas vocales crónico. Ya de por sí siempre estoy pues un poco renqueante y ya saben que mi voz va y viene a veces y claro, la tos y el catarro pues lo ha acelerado mucho y me ha dejado un poco tocada la voz. Hoy ya parece que la tengo bastante más clara, como podrán estar notando, pero aún queda, ¿eh? Ayer por la noche aún tenía bastante tos, pero esta mañana por fin parece que me he levantado mejor, a ver si ya... La parte buena es que no me he encontrado mal en toda la semana, ha sido simplemente los primeros días sí, pero 2 o 3 días. Luego el resto he estado solamente con la tosecita de las narices. A ver si me la quito de encima. Y por aquí, pues, un poquillo tristes, porque ayer, pues, se murió esta preciosa perra que pueden ver aquí, que es la perra de nuestros vecinos. Lo que, bueno, aquí somos, como saben, una comunidad bastante unida y se había convertido en un poco la nuestra también, ¿no? Cuidaba las dos casas, se pasaba el día en el camino vigilando que no viniera nadie. Y la pobrecita pues estaba muy mayor y ayer por la mañana la estuve viendo, que andaba como siempre por aquí, vigilando y viéndonos a todos y a media mañana pues le dio un ataque y la pobre no lo pudo superar. Nos hemos quedado todos un poco tristones. En fin, y es que el pobre vecino menuda racha lleva, porque aparte de lo que le acaba de pasar con la perra, pues esta semana hemos visto al zorro zampársele 2 gallinas más. Se despistaron las dos, salieron del cerco que tiene vallado y demás, y no se sabe de dónde apareció el zorro y se las llevó. Yo vi la segunda y ya no pude espantarlo, llegué demasiado tarde. Ya ven, naturaleza en estado puro. He pasado de preocuparme de los gamberros que pasaban por debajo de mi casa a las 2 de la mañana los sábados vociferando a los zorros, los gallos y todo tipo de cosas de la naturaleza. Un cambio de vida radical y francamente estoy muy feliz. Y más con lo loco que está el mundo, el haber podido encontrar un rincón como este a mí me parece un auténtico privilegio. Creo que tengo mucha suerte y que tengo que disfrutar de ello cada día. Bueno, pues por lo demás, esta semana, aprovechando que estaba el fin de semana pachucho ya, pues me apalanqué ahí en el sofá y me puse al día de la serie Invasión, que me quedaban, pues no sé si me quedaban 5 capítulos o una cosa así por verme. Bueno, he de decir que la serie empezó floja, pero bueno, ha sido una serie muy buena siempre Invasión y esta tercera temporada finalmente pues está haciendo los honores.
La parte de la mitad de la temporada hacia adelante es muy buena, con una calidad visual en los últimos episodios buenísima, muy alta. Se nota que todas estas series que hacen Apple Televisión tienen muchos medios y me ha gustado, la recomiendo abiertamente, la tercera temporada de Invasión en Apple Televisión. No sé si estará además en alguna plataforma, merece la pena. El resto ya pues vi algunos capítulos sueltos que tenía pendientes aquí y allá, pero sobre todo recomiendo abiertamente la serie. Invasión, tercera temporada. Un poquito de propaganda antes de empezar. En ITEFI Escuela de Negocios hay dos programas actualmente que están ya con las últimas plazas y que para mí creo que son de lo mejor que hay en ITEFI Escuela de Negocios. En primer lugar, este que aparece aquí en el banner, últimas plazas ya porque está empezando el curso de scalping que da mi buena y querida amiga Judy Juliá, una persona con una capacidad pedagógica tremenda y que además sabe mucho de esto. Y yo ya saben que, y tengo 65 años, que lo normal es que se piensa que cuando uno tiene 65 años ya está muy en el largo plazo, pues no. A mí me gusta hacer mis pinitos por mi cuenta, de vez en cuando en el scalping, cuando puedo. Me sigue pareciendo una forma de operar tan válida como cualquier otra. De hecho, miren lo de las opciones 0DTE. Eso es scalping en estado puro, prácticamente. A mí me parece que si un tipo de 65 años y pico, ya camino de los 66, pues les dice que lo ve interesante, pues la mayoría de ustedes que son más jóvenes, ánimo, puede ser interesante. Por lo menos Judith no les va a defraudar como profesora, eso está claro. Y luego también últimas plazas en el máster de mercados financieros que empezó pues a primeros de mes, aún se pueden reenganchar, pero quedan ya pocas plazas. Un máster tremendamente serio, muy serio, y tengo el honor de haber conocido a muy buenos contactos, muy buenas personas en el mundo empresarial, en el mundo de la operativa, y simplemente pues buenas personas. Hemos conocido mucha gente y muy fuerte también, que ha pasado, y de bancos y de todos los sitios que han pasado por el máster. Recuerden que tiene también una pequeña bolsa de trabajo y certificación universitaria. Creo que es un gran producto. Y por último, pues recordarles que si entran en gloversia.com, pues pueden ver todas las estrategias que tenemos. También hacemos inversiones alternativas en lo que llamamos ilíquidos. Recuerden que ahora mismo estamos metidos en una inversión en pistacho, una finca agrícola de pistacho. Pues si queda algún rezagado, ya prácticamente no hay tiempo. Si queda algún rezagado, que contacte con bastante urgencia, porque ya vamos a ver si cerramos el tema. Por lo demás, pues bueno, aquí tenemos un montón de estrategias y de cosas. Aquí en portada pues está Gestión Boutique 4, que tiene 5 estrellas Morningstar, con la versión dinámica invertido en bonos, multimercados equilibrada, invertida en estrategias de hedge fund, en un universo de futuros, con 53 subestrategias. Esta semana, por ejemplo, que ha sido una semana difícil en el mercado, pues ha terminado subiendo casi un 1%, con una regularidad tremenda. Los grandes días de caída los recupera enseguida, diversifica mucho. Ahora, por ejemplo, tiene mucho oro, que le está viniendo muy bien. Puede entrar en bonos, en bolsa, en sectores bursátiles, en oro, como decía, en VIX, yo qué sé, en un montón de cosas. Ahí tienen toda la panoplia entrando en gloversia.com. Nos vamos al mercado y antes de empezar, pues desearles muy feliz Navidad a todos, que estamos ya disfrutando a tope de las Navidades subyacentes, que es lo que celebra todo el mundo, allá por mediados de diciembre, pues está muy bien, pero hay que disfrutar ya. Así que seguimos disfrutando. Y yo además, pues muy contento porque uno de ustedes, y como ya sabe quién es, pues no hace falta que lo diga, y al que le agradezco de corazón, pues me ha regalado un jamón navideño y de muy buena calidad. Y eso no es la primera vez que pasa, con otras personas también. En fin, son ustedes súper amables. Yo es que esto de los jamones, es que yo los adoro
Y aquí en Suiza, pues como que es muy difícil, que aquí jamones como que no hay. Lo único que hay es la carne seca de del grisón o el prosciutto italiano, que también está muy bueno, ¿eh? Y de mucha calidad. Pero jamón como el nuestro, pues es difícil de encontrar. Muchísimas gracias. Qué manera, ya sabe usted quién es. Muchísimas gracias por empezar también las navidades. Bueno, pues vamos a empezar con lo que hemos dicho al principio. Vamos a dejarnos de parafernalias y de historias y de perloteos. ¿Esto se va para arriba o ha empezado una fase de, de que se acabó lo que se daba? Ya anticipo, empiezo por el final, o sea, hago spoiler ya, y me puedo equivocar, evidentemente. Ya saben que procuro mojarme lo que puedo y, claro, esto genera muchos errores. Esto no es una ciencia exacta y vaya usted a saber. Pero así a priori no tiene ninguna pinta de que la tendencia alcista de fondo haya terminado. No veo casi ningún ingrediente para eso. Eso sí, no he cambiado de opinión. Esto es una burbuja, un pedazo de burbuja impresionante. Lo de la inteligencia artificial es una burbuja. Sí o sí. Sí o sí. Y además la burbuja de la inteligencia artificial empieza a tener ya algunas cosillas que no pintan bien. Voy a leerles algunos X de mi cuenta de X, que son extractos que saqué de colaboraciones que hace Antonio Iruzubieta en Serenity Markets. Antonio es un colaborador de toda la vida, de hace, yo qué sé, 20 años y creo que me quedo corto. Y a mí me parece una persona súper válida, yo me leo siempre sus artículos y recomiendo hacerlo porque realmente es que lo hace súper bien, ¿no? A mí me recuerda un poco a Harnett, no se deja llevar por los efectos manada ni nada de todo esto. Bueno, pues Antonio decía el otro día, el jueves, aunque muchos asumen que las empresas de inteligencia artificial crecen a través de financiación con capital propio, además de ingeniería financiera y algo de deuda, lo que haría que la burbuja estuviera en cierto modo aislada del grueso de la economía, Goldman reconoce que 141.000 millones de los 500.000 millones de dólares en gasto de capital en inteligencia artificial de este año provienen de deuda corporativa. Hasta ahora todo iba como muy limpio, ¿verdad? Como todo así muy controladito, muy aseadito, pero ya no está tan aseadito. De los 500.000 millones de gasto de capital de este año en inteligencia artificial, 141.000 millones ya vienen de deuda. ¿Por qué? Porque está costando mucho monetizarla. Y no es ninguna broma la cifra, porque es una cantidad mayor, sigue diciendo Antonio, a la que gastó toda la industria en 2024. Y significa que al menos el 30% del gasto actual en inteligencia artificial, un gasto desmedido y muy exagerado y que no se va a poder monetizar, va a haber mucha gente que se lo va a comer, como pasó en la era de Internet, que no les quepa ninguna duda, pero aún no estamos en esa fase. Estamos en la fase de alegría, alegría. Bueno, pues significa que al menos el 30% del gasto actual está financiado con deuda. Oracle ya recordó el otro día que estaba pasando la mano por la pared con el tema, que alquilaba los chips de Nvidia que no le sacaba rentabilidad. Y el mercado no lo ha perdonado. Subió mucho cuando anunció esos acuerdos rimbombantes, acuerdos que aún hay que construir los centros de datos, que aún hay que buscar la energía que va a consumir, que aún hay que buscar la financiación, que está todo por hacer. Pero estamos en una fase de la burbuja donde solo cuenta lo bonito, las cosas bonitas, el futuro prometedor, que lo tiene, jolín. Si esto es la repera, lo de la inteligencia artificial, claro que es el futuro. Que me lo digan a mí. Yo ahora ya trabajo con el ChatGPT, con Grok, con la de Google. Cada una tiene sus cosas. Por ejemplo, la de Google es muy simple, pero, pero sirve para buscar bien en Google. Eh,
aunque no tiene la capacidad de razonamiento ni de lejos que el ChatGPT. La de Grok me hace de contrapunto del ChatGPT. La mía principal sigue siendo ChatGPT, pero me hace contrapunto todo. Yo no puedo vivir ya sin la inteligencia artificial. Mi trabajo de cada día uso, en mi trabajo de cada día uso la inteligencia artificial constantemente. Me ayuda en los análisis. Le meto PDFs enteros en inglés que me los destripa, me los traduce y me busca lo más importante. Me busca documentación, me hace de secretario, me ayuda a hacer las declaraciones de impuestos. Yo no puedo vivir sin inteligencia artificial. No seré yo quien diga que esto no es la revolución más importante desde Internet y que ha venido para quedarse. Ni lo duden, pero todo tiene un límite y hemos sobrepasado ya el límite. Estamos en la etapa donde cuando empieza una revolución, como pasó en Internet, o es que la revolución de Internet no se confirmó y sin embargo en el 2000 lo pagamos caro y con una bajada del 90% en la mayoría de cosas porque nos habíamos pasado 3 pueblos en las expectativas y eso no significó que no fuera el futuro. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Y Oracle pues empieza a ser el pepito grillo que ya empieza por ahí, pero no estamos aún en la fase de que nos debamos preocupar por esto. Pero volvamos con los X de Antonio. Ayer él mismo retuiteó el que yo había puesto y me amplió algunos datos más que son muy importantes. Vamos a leerlo. Antonio Iruzubieta me decía el jueves en este retweet que más delicado aún es que para financiar sus megaproyectos de inteligencia artificial, ojo con esto, las empresas han empleado vehículos que son legales, nadie dice que no, de inversión SPV para sacar del balance miles de millones de deuda, restando transparencia sin alterar sus ratios y además evitando reclamaciones masivas de deuda de los acreedores si quiebran. Uy. Y termina diciendo Antonio, y por diversos motivos, incluido este, claro, más de uno caerá y dejará decenas de miles de millones agujereando la mochila de otros, que no les quepa duda que eso va a suceder. Y seguirá siendo una gran revolución la inteligencia artificial, pero las exageraciones las van a pagar unos cuantos, eso sin ningún género de duda. Pues ya que hablamos de la inteligencia artificial, que nos diga el chat GPT qué es esto de los SPVs, que más de uno pues posiblemente no lo conozcan. Bueno, pues es una entidad jurídica independiente creada por una empresa para aislar un conjunto de activos, deudas o riesgos. Su función es empaquetar una operación concreta de forma que no afecte directamente al balance principal de la compañía. La empresa matriz crea un vehículo legal separado, transfiere allí ciertos activos o pasivos, y así los ratios financieros consolidados no empeoran, aunque en realidad la empresa está asumiendo riesgos indirectos. Dice que esto se usa mucho en inteligencia artificial porque los centros de datos y demás pues requieren inversiones de capital gigantescas y las grandes tecnológicas no quieren reflejar toda esa deuda en sus balances. Por eso crean SPVs específicos, a menudo pues están asociados con fondos y empresas de private equity o bancos, y con estos vehículos separados pues financian los centros de datos que cuestan todos un dineral, atraen inversores externos, mantienen ratios contables atractivos. Miren, esto es lo mismo que hacían los bancos quitándose hipotecas muy sospechosas del balance antes del 2008. No hace falta que les recuerde cómo terminó el tema de las hipotecas subprime en el 2008, ¿verdad? Pues prácticas muy parecidas a estas se hacían con las hipotecas. Inquietante, pero no es el momento aún. Ya llegaremos a esto. No es el momento aún. Hay que llevar cuidado. Las burbujas hay que aprovecharlas también. Volvemos a nuestro relato inicial. Peter Lynch muy sabiamente dijo un día que se pierde más dinero anticipando correcciones que luego cuando llega la corrección lo que podrías haber perdido en ella. Y esto es así. Si nos pasamos toda la vida, uy, esto está muy feo, ya yo me voy, yo me quedo fuera, no sé qué, no te puedes quedar fuera. No te puedes quedar fuera porque en las burbujas es cuando más dinero se gana. Y si te lo pierdes, pues luego pasas la mano por la pared. Entonces, las correcciones ya llegarán, ya nos lo indicarán los gráficos. Por eso es tan importante combinar
los fundamentales con los gráficos y no ser talibanes y no decir solo sirven los fundamentales, solo sirven los gráficos. Eso es un error. Hay que combinar ambas cosas. Y el que se está acabando una tendencia alcista no te lo va a decir la macro, porque la macro ya estará peor desde hace mucho. Y el mercado no le está haciendo ni caso ahora mismo. Ya está la macro algo inquietante. ¿O no está tan inquietante? Pues a lo mejor no. Aunque insisto, y ahora retomaremos el hilo conductor, las burbujas hay que subirse a ellas hasta que empiecen a desgastarse, entonces ya no saldremos. Uno de los factores por los que se dice que estamos a punto de caer es porque la economía está empeorando. Sí, ya lo hemos comentado, pero no de una manera, no se ve ninguna recesión por ningún sitio. Y entonces se puede decir, sí, pero es que el empleo está empeorando. Estamos seguros de... Ya les hice un razonamiento en estos mismos vídeos en el cual comparaba las ofertas de empleo con el paro que hay y les mostraba con unas medias y unos promedios que estamos simplemente regularizando un sobrecalentamiento del mercado laboral que se dio tras el COVID. Pero el mercado laboral no está dando ningún síntoma de que se esté desplomando, ni de lejos. Ayer, Goldman está calculando de manera paralela el paro semanal, que puede ser una buena pista. Y se veía, no es este gráfico, ahora les diré este gráfico para qué es, y se veía una posible cifra de paro semanal en 217.000. Es decir, que desde que no se publican datos, no da la sensación de que el empleo se haya deteriorado de una manera importante. Ese deterioro que estábamos viendo era simplemente esa regularización del sobrecalentamiento. No da la sensación de que la economía esté tan terriblemente mal. Y los efectos de los aranceles, que por mucho que digan el gobierno de Estados Unidos que no van a afectar en nada, no se lo cree ni el que asó la manteca, eso aún se tiene que ver. Pero los efectos de los aranceles que afecta al crecimiento y que afecta a la inflación se ven con el tiempo, ¿vale? Pero el hecho de que, por ejemplo, el paro empezara a subir mucho, tampoco sería una señal de nada. Fíjense este gráfico de Piper Sandler, que ponía de buen amigo Héctor Chamizo en su X esta semana, periodos en los que el paro subió mucho, años 90, años 80, años 60, años 50, y el SP500 no paraba de subir. Que con la macro no vamos a ningún sitio. Sí, sirve de complemento, todo sirve. Pero aquí hay que centrarse mucho también en los gráficos. Ustedes ven aquí que haya mucho problema porque suba el paro para el SP500. Acabo de decir que los aranceles, por mucho que diga el gobierno de Estados Unidos que no hacen nada, hacen mucho. Esta semana, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el hilo conductor, esta semana hemos visto algo que nos muestra que los efectos de los aranceles no solo claro que existen y son bastante dañinos, sino que además se están repitiendo los de siempre. Miren, un ejemplo. Estados Unidos tenía como comprador de la mitad de su cosecha de soja a China. La cosecha de soja de Estados Unidos no es ninguna broma, ¿eh? Estamos hablando tranquilamente de entre 60 y 70 mil millones de dólares al año de cosecha. En valor de la cosecha. 60 a 70 mil millones de dólares. Ahí es nada. Bueno, pues China compraba la mitad. ¿Saben cuánta soja ha comprado China en los últimos meses? Pues en lugar de comprar la mitad de la cosecha, han comprado cero. Ni un puñadito de soja han comprado. Ni uno. Cero. Por culpa de los aranceles que les ha puesto Trump. Al final, los demás están muy dóciles, pero China les ha plantado cara. Y los aranceles hacen daño. Que se lo digan a los que están cultivando la soja en Estados Unidos, que se están comiendo la soja. Ahora dice Trump que va a ayudarles con unas ayudas de 15.000 millones de dólares. Recuerden la cifra que les acabo de decir. No van a... Con eso
los granjeros estadounidenses que cultivan soja no van a salir del problema. 15.000 millones de dólares no les arreglan el problema. ¿Saben cuánta soja de la cosecha próxima, periodo 2025-2026, ha reservado China cuando a estas alturas, en periodos iguales, ya había reservado su 50% habitual? Ha reservado cero. Se están comiendo literalmente la cosecha de soja los pobres agricultores gracias a las medidas de su propio gobierno que se suponía que eran para proteger la producción agrícola estadounidense. Y la producción industrial, pues miren cómo se protege. Es muy complicado esto. Y esto sucede con muchos otros productos agrícolas. Al final se acaba con la subvención. Esto es lo mismo que pasó en los años 30. Empezaron a poner aranceles y los agricultores se comían la cosecha. El gobierno tuvo que ponerle subsidios. Y ahí están, hace muchos años. Ahí estuvieron un montón de años con los subsidios que no había forma de quitarlos. Los aranceles causan sufrimiento en la propia población, por Dios. ¿Qué manera de darle vueltas a las cosas? Esta semana, además, pues la Universidad de Harvard, en concreto a través de la Harvard Business School, su escuela de negocios, pues publicaba este dato. ¿Cómo que no hacen nada? Miren cómo estaba la inflación, que estaba cayendo, cómo la inflación pues se estabilizó, pero ahí estaba quieta. Cómo desde que aparece Trump en el Día de la Liberación, este famoso de toda la historia, y empieza a anunciar aranceles para todo Cristo, miren lo que hacen los precios domésticos y los precios de importación. Y lo que tienen nada más que tensarse por culpa de esto. Esta semana se han publicado también estudios, creo que uno de Axios, para ser exactos, en el cual se veía que los aranceles le van a costar a Estados Unidos de vuelta 1,2 billones. Tú te pones aranceles, te estás poniendo un impuesto a ti mismo, porque lo acabas pagando tú. La teoría del gobierno de que no, de que eso se lo comen las empresas extranjeras, es falsa. 1,2 billones de dólares le cuesta a Estados Unidos los aranceles, y la mayor parte del tema se lo comen los consumidores según este estudio. 1,2 billones, ¿eh? No, pues esto sí que deteriorará la economía, pero de momento no lo suficiente ni de lejos, ni para recesiones, ni para historias de nada de todo eso. Por lo tanto, por ahí no vamos bien. No se ve ningún problema, no está la economía tan mal. No está la economía tan mal, pese a hay que hacer todas estas puntualizaciones que estamos haciendo. Bien, entonces tenemos varias cosas ya para el argumentario de por qué tiene toda la pinta de que la tendencia alcista puede seguir. Vamos a apoyarnos ahora en un paper excelente que comulgo mucho con todas sus ideas y que nos puede ayudar bien para dar los argumentos que nos faltan para defender esta tesis. Es un paper de Goldman, en concreto de Wilson, como saben, es uno de sus analistas estrellas, Mark Wilson, y que nos da el siguiente contexto general. A ver, lo que es evidente es que el tono del mercado ha cambiado a una mayor cautela. El movimiento que hemos tenido en la semana, pues ha sido un movimiento de bandazos de 20 pares de narices. Si ponemos este no es este es el bono. Me he equivocado. Aquí. Si ponemos el gráfico del futuro y lo ponemos, por ejemplo, pues en 4 horas, para verlo un poquito mejor, los bandazos. La semana ha sido terrible, ¿no? Unos bandazos tremendos. Por cierto, que la media de 200 en el gráfico de 4 horas sin nocturno ha funcionado. Claro, es evidente que Wilson empieza bien diciendo que el mercado ha entrado en una fase de mayor cautela. Eso está claro. Ya no es como antes. El mercado ya le ha hecho perder la frescura, eso de no había nunca correcciones. Fíjense aquí el tiempo que hacía que no se corregía pues más de un 1%, de repente se corrigió más de un 3%, ahora ya muy a menudo está corrigiéndose mucho, hacía mucho tiempo que no había correcciones y ahora están todas ahí. Cambio de régimen, claramente. Bajo mi modesto punto de vista, ha contribuido mucho en este cambio de régimen, para empezar, que los CTAs,
y los fondos de control de volatilidad han estado vendiendo toda la semana. Ahí tienen los escenarios de Goldman según cómo se moviera el mercado. Han estado vendiendo. Y esto ha perjudicado mucho. Segundo lugar, estamos en blackout de recompras. No tenemos recompras de acciones propias. Esto también ha contribuido. No, es un dineral lo que se compra ahí. Siempre estamos diciendo sí, pero los particulares están comprando. Es verdad, los particulares están comprando. Estas son las compras de los particulares en estos días de caída. Y es cierto, están comprando. Pero fíjense lo que compran realmente los particulares. Lo tienen aquí a la izquierda. Estamos hablando de que una compra media de los particulares en un buen día, por término medio, se puede mover entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Las recompras de acciones propias en un solo día ya son 6 veces más. Cuando hay, ahora no hay. Las compras o ventas que hacen los CTAs en 10 minutos es lo que hacen en una semana los particulares. Entonces, aunque es una parte importante del mercado, no es suficiente como para nada. Por cierto, ya ahora que hablamos de los particulares, quisiera que nos quitáramos de la cabeza un mito. Estamos hablando mucho últimamente de los particulares, que si los particulares están comprando mucho y eso por ley de sentimiento contrario, porque los particulares no tienen muchos conocimientos, porque los particulares es gente irreflexiva, no sé qué. Cuidado con lo que entendemos por particulares. Ni son gente irreflexiva. Bueno, para empezar no hay que despreciar a nadie. Aquí todo el mundo hace lo que puede. Y no es nada fácil y todos nos equivocamos. Pero en segundo lugar, es que además lo que está ahí en este gráfico, lo que se llama particulares, no es lo que nos creemos. No, ahí la mayoría de lo que hay ahí no es lo suyo, o lo mío, o lo de nuestro cuñado. Ahí hay gente muy fuerte, son particulares muy altos los que están en estos gráficos y en estos estudios. Por eso, cuando se hace la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, el pesimismo es muy alto ahora mismo y sin embargo aquí a esto que se llama particulares, ese 40% de mercado nos parece que sea muchísimo. ¿Cómo puede ser la contradicción? Yo ya la he entendido. Miren qué pesimismo más fuerte hay entre los verdaderos particulares. La gente como usted, como yo, los pequeños, nuestro cuñado o nuestro amigo de ir al trabajo. 46,1% de bajistas, casi 15 puntos por encima de la media histórica que es 31, y 33,7% de alcistas cuando la media histórica es de 37,5%. Están muy pesimistas y con miedo. Entonces, esos que aparecen en los gráficos es que son dos clases de particulares. Estos que aparecen en esta encuesta tienen una cuota de mercado pequeñísima. Para ser exactos, y ahora les mostraré las cifras, los que están en esta encuesta tienen un 7% del mercado, como mucho. Y el 93% del resto de mercado de particulares no está aquí. Miren este artículo de Axios. Está un poco pasado de moda, pero bueno, he visto artículos con las cifras actualizadas y son peores aún. Bueno, pasado, tiene un año y pico. Dice, porcentaje de particulares, o mejor dicho, el 10% más rica de los particulares, ¿qué porcentaje de todo lo que tienen los particulares tienen? 92,5%. Actualmente, porque esto ya digo, que esto por ejemplo está estudiado hasta el 2022, hay quien dice que ya es el 97%. Han escuchado bien la cifra, ¿no? De esos particulares que vemos ahí no son los de la encuesta, que sí que son como usted y como yo. Son gente muy fuerte, de family office, de gente con muchísimo dinero. Porque el top 10 lo tiene todo. Es más, el top 1, atención a la cifra, el top 1, es decir, el 1% de los particulares,
tienen el 60% de todo el dinero que los particulares tienen en el mercado, lo que hemos visto en ese gráfico anterior, que había 1.000 o 1.500 millones. Por lo tanto, los particulares ni están desinformados, al contrario, están mejor informados que usted y que yo, porque la mayoría de ellos van de la mano de un family office profesional y por lo tanto no son ninguna parte irreflexiva del mercado. Cuidado con esto, ¿eh? Y por lo tanto, sí sirve como sentimiento contrario la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, pero no sirven como sentimiento contrario las encuestas que se hacen, perdón, las encuestas no, los datos reales de lo que hacen los particulares, porque ahí está metida esta gente, pues que es muy rica y que por lo tanto lo distorsiona todo. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? Bien, volvamos al estudio de Mark Wilson. Entonces, el tono del mercado ha cambiado hacia una mayor cautela y ya lo hemos analizado esto. Ha habido en la semana, es otra de las claves de la semana, buenos resultados bancarios, lo dice ahí, francamente buenos, ¿eh? No ha habido ni uno solo de los grandes bancos que haya dado malos resultados. A mí me han gustado todos mucho, me han parecido muy sólidos, han sido recibidos mejor o peor por el mercado, pero bueno, ya saben cómo son estas cosas del mercado. Tampoco hay que hacerle a eso mucho caso. Pero a pesar de ello, pues la cosa no ha ido muy bien y ha habido muchos nervios. Y como ven ahí, una de las causas que ha generado bastante nerviosismo en la semana ha sido una presunta e imaginaria crisis de los bancos regionales. ¿Lo pone ahí? Esto ha estresado mucho. El VIX lo ha mandado hacia arriba y tal. Al margen del lío de Trump, que no se lo creía nadie y que ahora analizaremos, ¿no? Al final lo que pasó fue que Sions y Western Alliance pues tenía una serie de pufos ahí y una serie de cosas y tal, pero de unas cantidades pequeñísimas. El pufo de Sions era de 50 millones de dólares. Fíjense las cifras que estamos hablando toda la mañana y aquí estamos hablando de 50 millones de dólares. Entonces fueron dos cosas muy localizadas, pero como dice un poco más adelante, esto es algo, lo pone por aquí, totalmente aislado. Yo no sé, he visto por ahí a la gente decir, nos hemos metido en otra crisis crediticia, no sé qué, otra crisis de los bancos regionales. Bueno, vale, no sé, me parece muy exagerado también, pero no sé, pero una crisis crediticia, ¿dónde está la crisis crediticia? No lo termino de ver por ningún sitio. Es muy exagerado esto. No hay tanta crisis crediticia ni tanta historia. Está todo muy exagerado, no es para tanto. Ha generado mucha volatilidad intradía y ha provocado parte de esos bandazos que han visto, pero por favor, que yo soy el primero cuando la cosa es peligrosa lo digo, pero es que esto es una exageración total. Bueno, entonces, Mark Wilson ha aclarado esto, empieza a preguntar. Hay una burbuja de la inteligencia artificial y dice que aunque el entusiasmo es fuerte, pues que la burbuja aún no se dan los requisitos. Yo no estoy de acuerdo con él aquí. Si hay una burbuja, él lo matiza de otra forma. Para mí, sí hay una burbuja, pero estoy de acuerdo en que no se dan los requisitos para que se pinche aún la burbuja. Eso sí, pues creo que decimos lo mismo, pero nos expresamos de manera diferente. Se pregunta, ¿los fallos estos de crédito son aislados, el inicio de algo sistémico? Bueno, pues dice que para él y para mí parecen incidentes puntuales, francamente. Yo no sé de dónde nos estamos sacando la histeria que nos estamos sacando con este tema. ¿Cuánto exageramos en algunas cosas que no tienen importancia y qué poco caso hacemos en cosas que son muy graves, ¿no? Bien, la incertidumbre política global, todos los líos que hay, los aranceles, el lío de Oriente Medio, la guerra de Ucrania. Parece ser que se va a seguir hablando en Ucrania, que de momento Trump no le da los misiles Tomahawk a Zelensky porque cree que puede haber ahí pues ciertas posibilidades de paz. Todo este lío geopolítico y de aranceles y de todo puede pesar mucho en los mercados,
Pues lo que dice es que hay una alta carga de, resumiendo mucho, pues que hay una alta carga de eventos, que estamos en cierre de gobierno, que no se nos olvide. Llevamos 3 semanas ya de cierre de gobierno, ¿eh? No tiene ninguna pinta de ir a abrirlo. Anda que los políticos también, su irresponsabilidad habitual. Hay tensiones con China por los aranceles. No olviden el lío en Francia, que lo cita también, la crisis política permanente en Francia, aunque parece que ahora se ha apaciguado un poco. Parece que han quitado la reforma de pensiones y ala, todo solucionado. Los franceses se siguen jubilando a los 18 años y cobrando más que nadie. Pues no sé, ¿qué quieren que les diga? Menuda solución. Es una metáfora lo de los 18 años, ¿eh? Pero sí se jubilan bastante más pronto que lo que se jubila el resto de la gente. Yo tengo 65 y medio, aún estoy aquí sentado, ¿eh? O si fuera francés. Bueno, no parece, no parece que desde este punto de vista de líos políticos tengamos en lontananza para los próximos días demasiados follones. Yo añadiría, salvo que Trump nos dé algún nuevo susto, pero es que Trump está haciendo lo que decíamos la semana pasada, el taco trade, clarísimamente. Ha dejado pasar unos días y ha dulcificado totalmente su postura con el tema de los aranceles. Ayer dijo que se va a reunir con Xi, que hay buena sintonía, que cree que van a hacer buenas cosas, que ayer mismo Besen anunció, no, esta misma mañana, Besen ha anunciado que va a haber una reunión inmediata con el viceprimer ministro chino que se ocupa de temas de comercio para preparar reuniones inmediatas para ir mejorando las cosas. Bueno, es lo que esperábamos. Si Trump siempre hace lo mismo. Puede generar con esto de los aranceles volatilidad temporal, pero luego siempre acaba reculando, siempre, siempre. Y un 10 a Polymarket, un 10. Porque cuando sale Trump aquí metiendo el apocalipsis y los 7 jinetes del apocalipsis cabalgando y no sé qué, te ibas a su encuesta el lunes y te encontrabas con que en Polymarket se daba un 15% de posibilidades a que realmente cumpliera sus amenazas. Este mercado es extremadamente eficiente. Les recuerdo que es un mercado de apuestas, pero es extremadamente eficiente, es algo increíble, lo acierta todo. Porque la gente se juega el dinero con las apuestas, no son opiniones que da un analista y que no pasa nada y se equivoca. Pues en ningún momento ni el que asola mantecas ha creído que fuera a cumplir esto. Por lo tanto, no se ha tumbado el mercado ni parece que lo vaya a hacer. Puede meter algún otro susto, pero luego volverá a recular como hace siempre. Y ahora mismo, por cierto, como pueden ver, este mercado de apuestas tan solo da un 6% de posibilidades a que China tenga un 100% de tarifas en el 1 de noviembre. En una situación como la actual, y como ahora dentro de un rato nos va a decir Wilson, y ya que estamos en Polymarket, pues lo vemos ya, aquí lo que va a ser importante es los resultados de la inteligencia artificial. Si hemos subido por la inteligencia artificial, no va a ser Trump el que descarrile esto, ni 4 tonterías en los bancos regionales de momento. Son los resultados. Pues miren en Polymarket los resultados que se esperan. La pregunta del mercado es, ¿el Nasdaq batirá los resultados trimestrales? 95% opinan que sí. Bien, sigamos con el paper porque nos va guiando muy bien. Ya ven que vamos eliminando riesgos. Dice que el Nasdaq, pese a la sorpresa del repunte de volatilidad, pues el índice ha seguido marcando mínimos crecientes desde los titulares de los aranceles. Y es verdad. Miren aquí el gráfico del Nasdaq. Y se mete la piña, padre, con lo que dice Trump y ese mínimo ya no lo vuelve a perder. Hace mínimos crecientes, lo cual, según Wilson, pues muestra resiliencia, ¿no? La palabra que está ahora tan de moda. Resiliencia. 2. Sí que hay algunos signos de que vamos bastante desmadraditos. Por ejemplo, esta cesta de valores con más cortos. Este es el desmadre. Ahí hay que reconocer, menos mal que lo reconoce Wilson, es que estamos en burbuja, pero bueno, no lo quiere reconocer.
que hay algunas cositas, porque vamos, que la cesta de valores con más cortos lleve el 38% de subida en un año y más del 100% desde los mínimos de abril, pues hombre, muy normal no es y nos muestra que hay mucha especulación en el mercado y que anda bastante desmadrado. Esto es un hecho. Como tampoco es muy normal que el factor de calidad pues esté, miren cómo está. Las acciones buenas son las acciones buenas. No puede ser que las acciones buenas estén permanentemente cayendo de esta manera, ¿no? Está un poco ya surrealista. Luego ya pues se mete con temas ya más importantes, como por ejemplo el panorama macro. Dice que la Reserva Federal probablemente pues va a recortar los tipos sin que haya ninguna recesión y que se espera una reaceleración de la actividad a comienzos del 2026, pues gracias al impulso fiscal de esa ley fiscal, la famosa Big Beautiful, esa bill, esa de Trump, y el final del impacto comercial negativo de abril. Dice que el gasto en CAPEX sigue siendo un fuerte motor y que el hecho de que los bonos estén tranquilos y que esta semana hemos llegado a tener incluso la rentabilidad del bono americano a 10 años por debajo del 4, es un factor de tranquilidad para los mercados y lo es. Y esta pues ha sido otra de las claves de la semana, ¿no? El hecho de la tranquilidad que hay en las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años, que son los importantes, porque ahí es donde está concentrada la mayor parte de la deuda. Y como podemos ver, pues ha habido momentos durante la semana que incluso ha llegado a rebasar el 4%, ¿no? Ha llegado a tocar el 3,95%, aunque es un nivel que no es fácil de pasar. Si fuera atravesado a la baja, pues podría irse al 3,80. Como podemos ver, podemos ir ya uniendo todos los máximos descendentes, la tendencia y los mínimos decrecientes. La tendencia de la rentabilidad es claramente a la baja, es lo que quería Trump, es lo que quería el mercado y es lo que necesitaba la economía, que se calmaran las cosas por aquí. Entonces, por eso cuando digo que lo de la crisis de los bancos regionales, un poquito exagerado, ¿no? No se ve en el mercado crediticio precisamente tanta tensión. Bien es cierto que ha habido mucha exageración con los bonos de alta rentabilidad, ahí sí que hay tensiones y como algunos han quebrado, como esto que ha pasado con los bancos regionales, aunque no en cantidades fuertes, pues sí que hay mayor tensión, ¿no? Pero no, tampoco se ve una crisis galopante, y muchísimo menos. Y esto al revés, lo que está haciendo es tranquilizar al mercado. Aquí vemos el ETF de bonos de alta rentabilidad, que efectivamente pues, ha tenido sus tensiones, pero de momento pues parece que se ha estabilizado y está pues un poco siguiendo los mercados. Como ven, hay mucha correlación entre estos bonos de alta rentabilidad y el sentimiento de riesgo que tiene el mercado. Además, suele avisar con tiempo, ¿eh? Empezó a decaer antes de que el mercado diera el susto. Por si lo quieren buscar ustedes mismos, el HYG, el ETF. Bueno, entonces, resumiendo lo de Wilson, la narrativa de la burbuja y de la inteligencia artificial no parece que vaya a suponer que se vaya a pinchar por el momento ni de lejos. El tema de los bancos regionales parece ruido, no ninguna señal de colapso. El mercado muestra una corrección bastante selectiva, no ha habido pánico para nada. Eso sí, está en una fase que sigue siendo muy especulativa, porque los factores de calidad y defensivos no pueden estar eternamente peor que los demás. Esto no tiene mucho sentido, sobre todo los de calidad. Eh, las- la bajada de las rentabilidades refuerzan el que haya pues más posibilidad de admitir riesgo. Una de las pocas cosas que me preocupan a mí ahora mismo es el tema de la liquidez. Goldman ayer analizaba que la liquidez ahora mismo es la más baja desde agosto. Eso sí que me preocupa, aunque puede ser simplemente un efecto de que el mercado está ahora en una fase de mayor inquietud. Recuerden que cuando hablamos de liquidez del mercado no nos referimos a la cantidad de millones que le siguen cayendo de los bancos centrales. Nos referimos a la liquidez que hay en las horquillas. Es decir, el dinero que los market makers ponen en las horquillas. Una cantidad de dinero que si es floja como ahora, provoca que pueda haber mucho deslizamiento en posiciones grandes porque hay poca contrapartida detrás y cuando es muy alta al revés.
Normalmente los market makers, cuando no las tienen todas consigo, actúan así, bajando la liquidez de las horquillas, y cuando la cosa está más tranquila, la liquidez suele ser muy alta. Otro tema que sigue siendo muy llamativo es el tema de la correlación. La correlación sigue bajísima. Como ven, es un mercado donde hay que buscarse la vida porque no todos los valores se están comportando igual. Muy al contrario, hay mucha dispersión dentro de los índices y cada valor va en una dirección diferente. Al final, fíjense en este gráfico, no es ninguna mala idea el tener la bolsa ahí metida, ¿no? En los últimos 30 años, en línea roja, el poder de compra del consumidor de Estados Unidos en dólares ha perdido en los últimos 30 años un 53% de poder de compra y sin embargo el SP 500 ha conseguido acumular un retorno de 887,7% y muy importante ajustando a la inflación, ¿eh? Que normalmente vemos el índice sin ajustar por inflación y claro, salen unas cosas un poco exageradas, pero ajustando a la inflación nos muestra que la bolsa ha mantenido mucho mejor el poder de compra de la gente que el haberlo dejado sin invertir ahí. Creo que es un tema bastante valioso este gráfico que nos trae Charlie Vilello. Otra cuestión importante en el capítulo de varios de esta semana ha sido el apoyo de Estados Unidos a Argentina. No es un tema menor ese precisamente. Estados Unidos le ha abierto líneas de crédito de más de 20.000 millones de dólares a Estados Unidos y sobre todo han estado toda la semana comprando pesos argentinos. La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿tiene Estados Unidos poder suficiente para rescatar directamente a Argentina? Que parece que es lo que está haciendo. La respuesta es muy clara, sí. Yo no iría en contra de lo que está haciendo Estados Unidos porque tiene poder económico suficiente, dado el tamaño de esta economía argentina, como para poder reflotarla o al menos tener una ayuda decisiva. Así que atentos con todo esto. Otro de los factores clave en la semana, en este caso, ha sido en el mercado español, el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. No voy a entrar aquí en si era mejor o peor esta OPA, pero sí voy a entrar en la lamentable injerencia política que ha habido en todo momento con este asunto. Si los políticos no enredan ya bastante normalmente, pues si ya se empiezan a meter también en estas cosas, vamos arreglados. En cualquier caso, el mercado tras el fallo de la OPA, pues ha hecho subir mucho al BBVA y ha hecho bajar mucho al Banco de Sabadell. Teóricamente podríamos decir, bueno, pues parece que han respirado en los mercados con alivio, ¿no? Que preferían que no se hiciera la OPA. No lo tengo yo tan claro. Creo que BBVA queda en una posición de debilidad en comparación con otros gigantes bancarios europeos y el otro gigante bancario español se queda en una posición de debilidad. Había apostado muy fuerte por esta OPA, no le ha salido y se ha quedado un poco pues ahí compuesto y sin novio. No me fiaría mucho de esta reacción inicial. ¿Recuerdan cuando les decía al principio del vídeo que a mí no me parece que la economía esté tan mal para tanto susto y tanta cosa? Bueno, pues esta semana ha pasado algo bastante sospechoso y es que el BLS, el departamento este al que le cambiaron el titular porque Trump decía, y con razón, que se estaban calculando mal los datos de empleo. Otra cosa es que intente que le salgan datos de empleo como a él le guste o no. Esperemos que la persona que ha puesto se mantenga neutral, pero desde luego que no estaba funcionando bien el departamento. Bueno, pues el departamento ha reconocido que calcularon el dato de empleo y el del IPC, a pesar del parón del gobierno. Entonces, curiosamente, no está previsto que se publique el dato de empleo, pero sí el dato de IPC que se publicará el próximo viernes, día 24. Claro, hay mucha gente que está manifestando la siguiente sospecha. ¿Por qué no se publica el dato de empleo y si se publica el dato de IPC? Si están los dos calculados. Pues no es muy difícil deducir. Si el dato de empleo ha salido bueno, eso no le interesa al gobierno, porque si sale bueno resta posibilidades de bajadas de tipos. Mientras que si el dato de IPC también ha salido bueno, ese sí que lo publican.
porque si el IPC es bueno, aumenta las posibilidades de las bajadas de tipos, que es lo que quiere el gobierno. Entonces es muy posible, y más teniendo en cuenta esos datos alternativos de empleo que se están dando, como he comentado antes, Goldman los está dando en paralelo y no son tan terribles, no son buenos, pero tampoco tan terribles, pues pudiera ser que el dato de empleo, si lo hubieran publicado, fuera bueno, no mostrara tanto deterioro y que el IPC pues siga también en una línea buena. Esto parece lo más probable, teniendo en cuenta los tejemanejes políticos. Injerencia política hay por todos los lados y en todos los países, desgraciadamente. Precisamente por esa injerencia política, pues el gran protagonista de la semana ha sido este señor, el oro, con un subidón de 20 pares de narices, que aunque corrigió el viernes al tranquilizarse los mercados de riesgo, el oro corrigió la enorme sobrecompra que tenía y cayó el 2,12%, como es normal, esto es normal, la semana ha sido gloriosa. La subida desde el viernes ha sido una barbaridad, incluido el 2% de corrección, y esto es la muestra más importante de lo que acabo de decir, de la irresponsabilidad política a nivel mundial que tenemos ahora mismo, con el triunfo total del populismo económico y del gasto, lo que haga falta para que me voten y todas estas cosas, y nadie, caso uno, que yo sepa, está intentando reducir el gasto de verdad y no es ninguna de las grandes potencias. Entonces, eh, pues hay un sector del mercado que considera que hay que buscarse activos que no estén administrados por estos políticos irresponsables. Y el activo estrella para todo esto, pues sigue siendo el oro, bajo el que no tienen ningún control esta gente. Y la semana pues ha seguido igual. Que Trump creaba caos con lo de China, subida del oro. Que decían que había una crisis con los bancos regionales, para mí exageradísima, subida del oro. Que el mercado estaba inestable, subida del oro. Y ahí estamos. Ahí estamos. Precisamente ayer mismo, pues Pascuarello de Goldman decía que esta generosidad fiscal, fruto del populismo político que ahora mismo tenemos por todos los sitios, fruto del envejecimiento demográfico, que es un problema muy gordo, fruto del incremento de los gastos en defensa dada la situación geopolítica, y bueno, y las sólidas compras físicas que se están viendo, pues él hablaba de que el oro, pues lo normal es que siga subiendo, ¿eh? Bank of America hablaba de que puede acabar en 5.000. Bueno, pues no lo sé. Siempre se dicen estas cosas cuando algo está en tendencia muy alcista, pero lo que está claro es que el oro, si está funcionando bien, sobre todo es por eso, por la búsqueda de activos no administrados por estos irresponsables políticos que tenemos desde el punto de vista económico, no personal, no estoy hablando de eso, desde el punto de vista económico a nivel mundial y con muy pocas excepciones, muy poquitas. Con los dedos de la mano y me sobran dedos. En cambio, el que ha fallado mucho ha sido el Bitcoin, porque el Bitcoin también estaba siendo buscado por estos mismos motivos, pero en cuanto el sentimiento de riesgo general ha subido, pues ha tenido muchos problemas y ha sufrido mucho durante la semana, lo cual pues ha puesto un poco en cuestión su valor como valor refugio. Bueno, creo que esto habrá que mirarlo con más perspectiva. De momento, desde un punto de vista técnico, cuidado, porque lleva toda la semana luchando con la media de 200, que no debería perder a la baja porque podría complicarle mucho la cosa. De momento está resistiendo esa media de 200. Al final es curioso que los propios bancos centrales se refugian en el oro de su propio desastre, como muestra este gráfico. Han montado un desastre económico, deudas por todos los sitios, con la colaboración inestimable de los gobiernos, claro, y son ellos los que están también tirando el oro hacia arriba. Al final, viendo estos gráficos, yo me pregunto, ¿sería tanta tontería tener una cartera permanente solo de oro y bolsa? Porque fíjense, el oro es la línea roja, tiene drawdown tremendos, como la bolsa, pero no suelen coincidir demasiado. En 2008 sí que coincidieron un tramo, luego ya no.
Aquí el oro tuvo un drawdown enorme que la bolsa no lo tuvo. Aquí la bolsa tuvo un gran drawdown que el oro no lo tuvo. En el año 2022, como sabemos, todos los activos se correlacionaron negativamente. Aquí sí que se hubiera sufrido, pero luego se recuperó con creces. Bueno, pues habría que hacer estudios, ¿no? Para ver una cartera 50% oro, 50% bolsa o una cartera. Al final, la cartera que propone tantas veces Harnett no es ninguna chorrada. 25% oro, 25% bolsa, 25% bonos y 25% materias primas. Cuando no tira el uno, tira el otro. Y cuando no, no sé qué. Y más o menos te vas defendiendo a lo largo de las décadas de una manera muy notable y sin complicaciones de vida. Y Harnett no es ningún tonto. Y no para de recomendarlo. Es más o menos esta misma idea, pero ampliando un poco más. Para que estos drawdown cuando coinciden los dos no sean tan tremendos. 25% oro, 25% bolsa, 25% materias primas, 25% bonos. A lo mejor en la simplicidad está la virtud, sin complicarse la vida y sin nada. Eso se puede hacer a través de ETFs. La cartera de Harnett ya lo hemos comentado muchas veces y hemos publicado sus resultados. Con ese 25% de cada uno no sale nada mal, ¿eh? En el largo plazo. Y con menos sufrimiento que en la bolsa. Por terminar en la defensa que hemos tenido hoy de que el mercado alcista podría volver y si no vuelve, pues sigue pareciendo que las caídas podrían ser una oportunidad de compra. A lo mejor aún le da por corregir más, pero esto sigue teniendo pinta de que las caídas pueden ser oportunidad de compra. Bueno, pues un gráfico general de los últimos grandes mercados alcistas desde la Segunda Guerra Mundial de Ryan Detrick. Como vemos, ahora en este mercado estaríamos contando desde el 2022, los mínimos del 2022, con un 88,8% de subida, cuando el promedio es de un 191,6%. Lleva 3 años, cuando el promedio es de 5,5 años. En fin, que aún podría tener bastante más recorrido. Y si hay más corrección, pues insisto, puede ser una gran oportunidad de compra el que hubiera precios más bajos. Esta semana ha publicado Harnett su tradicional encuesta semanal con los grandes gestores de fondos. Y bueno, en general los vemos muy optimistas, el mayor nivel de optimismo desde el año 2025 y la asignación de bolsa está en máximos de 8 años, mientras que la asignación de bonos está en el nivel más bajo desde el año 2022. Lo que sí que es un poco inquietante es el nivel de caja, que hay muy poca caja disponible, 3,8%. Eso está muy bajo. Por ley de sentimiento contrario, eso muy bueno no suele ser. Las expectativas de recesión, como podemos ver, son muy bajas. El 33% cree que no habrá aterrizaje, el 54% que será suave y tan solo un 8% que será duro. Y si nos vamos a los riesgos de cola, que es lo más importante, es decir, qué cosas creen los grandes gestores de fondos que pudiera causar una gran caída, un 20% o más, pues sería que el pinchazo de la burbuja de inteligencia artificial, un 33%, una segunda oleada de inflacionista, un 27%, y ya a bastante distancia que la Reserva Federal pues perdiera la independencia y hubiera problemas con el dólar. Y fíjense qué curioso, no soy el único que piensa que la inteligencia artificial está en una burbuja. Les recuerdo que esta encuesta está hecha por grandísimos gestores de fondos con fondos de un promedio de 4.000 millones de dólares o más. Bueno, pues el 54% están de acuerdo conmigo en que sí que hay una burbuja de la inteligencia artificial. Y tan solo un 38% piensan que no la hay. Curioso, ¿no? ¿Cuál es la operativa más concurrida? Pues el 43% piensan que es Largo de Oro y el 39% pues Largo de los Siete Magníficos, que es la clásica, ya a muchísima distancia, cortos del dólar con el 8%. Un dólar que, vuelvo a llamar la atención, está intentando construirse un suelo, ¿eh? Aquí se ve el dólar index en gráfico diario, no está confirmado. Para confirmar le estoy pidiendo que rompa la media de 200, pero hay que vigilarlo. Parece que está intentando construirse un suelo. Si perdiera esta zona del 95 o 75 se acabó todo, pero cuidado, si rompiera la media de 200 alcista, al alza,
Atención, que para empezar dejaría de ser interesante las coberturas con el dólar. Porque lo más normal es que esto ya presionara al euro a la baja. Mientras no se rompa hay peligro. Pero esta media de 200 a mí me parece absolutamente vital. Vamos muy mal de tiempo, por lo tanto hoy voy a pasar muy rápido por el sistema de especulación. Empezamos con el DAX, donde el sistema está... A ver, ya viendo gráficos más abiertos. El sistema está cerrado. No nos confirmó la ruptura al alza porque no se llegó a romper la resistencia. En el euro el sistema está cerrado. Hice ahí un amago de posible señal de cortos, pero no la vimos muy clara. Hubo un par de velas, no se llegó a perder el mínimo. De momento seguimos cerrados, no veo la cosa clara. El Bitcoin, ya hemos visto el gráfico antes, seguimos cerrados, está ahí justo en la media de 200, son implanteables los cortos mientras no perdiera la media de 200. El bono americano a 30 años, seguimos largos, tenemos una buena rentabilidad, entramos 116,40, tenemos 2 puntos enteros, se ha roto la banda de Mogarev superior al alza y ahora la nueva resistencia está aquí arriba, por lo tanto, pues vamos bien. Aunque ya para poder seguir ganando, este es el bono a 30, pero necesitaríamos que el bono a 10 perforara el 4%. De momento va bien, no hay señales de peligro, seguimos largos. En SP500 y Nasdaq, pues estamos igual. Tuvimos una y dos velas por debajo de 60, seguimos en señal de alerta. Tendría que perder el mínimo, el Nasdaq también tendría que perder el mínimo del viernes famoso de Trump. En caso de que se perdiera ese mínimo, valoraríamos la situación para un posible cierre según cómo estuvieran las medias, los soportes y demás. De momento, largos desde hace muchísimo tiempo, tanto en SP500 como Nasdaq, pero en observación. En el oro ya saben que estamos cerrados, que se nos escapó y estamos esperando nuevas posibilidades de entrada, por lo tanto, cerrados. En Nvidia estamos con señal de cierre de nuevo, pero como estaba ahí la media de Mogarev y la media de 50 actuando de soporte y de momento pues no la ha perdido, pues seguimos esperando. No se ha desactivado la señal de posible cierre, pero aún no está confirmada. Y en el IBEX 35 pues es el más fuerte de todos, no nos dan ningún peligro, se ha vuelto a meter por encima de 60, por lo tanto largos, sin mayor novedad. Nos vamos ya para terminar al paper de Harnett y lo que vamos a hacer es traducir todos estos primeros párrafos con la ayuda del chat GPT. Bueno, pues vamos allá. El espíritu del momento, esta palabrita en inglés significa eso, la economía en forma de K se irá al traste si caen los precios de los activos y golpean a los ricos. Dice que una economía en forma de K, no sé qué es eso, qué quiere decir, dice que es aquella donde los ricos mejoran y los pobres empeoran. Si caen las bolsas o el precio de los activos, el segmento alto sufre y el equilibrio se rompe. Pues la verdad, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres en los últimos años. Eso es un hecho incuestionable. Los rendimientos de los fondos monetarios caerán al menos en 100 puntos básicos en los próximos trimestres, claro, porque están bajando los tipos en Estados Unidos y esto va a hacer que los monetarios pues den menos. Entonces, ¿qué compro? Se pregunta y dice, quizá bonos del tesoro cuando el gobierno debe 38 billones de dólares. Quizá bonos corporativos cuando tienen diferenciales en mínimos de 20 años, es decir, están muy calentitos. O acciones cotizando con un cape de 40 veces. O el oro que está por las nubes. Dice, difícil. Y me dice el ChatGPT, dice, resume el dilema actual de inversión, exceso de valoración en todos los activos tradicionales. Efectivamente, incluso hasta en el oro. Qué difícil es ya, ¿eh? Buscar algo donde meterse. Y bueno, pues luego habla de las bajadas de tipos, 123 recortes de tipos globales en lo que va de año, con lo cual la capitalización bursátil se ha beneficiado mucho de esto, ha subido 20,8 billones de dólares. Dice que 170.000 millones ha ganado la bolsa a nivel global por cada recorte de tipos y esto lleva a que los espíritus animales estén muy eufóricos. La manada está completamente eufórica. Dice que el número de ETFs apalancados, una muestra de lo eufórica que está, ha pasado de 470 a 701 en lo que va de año.
y pronto llegarán más ETFs de acciones individuales con apalancamiento de 5 veces. Esto es la sentencia de muerte del mercado, pero no ahora, para dentro de un tiempo. Pero esto acabará con él. No hay cosa peor que los excesos de apalancamiento y los excesos de deuda. Tarde o temprano esto nos va a pasar la factura. No por el momento, pero tarde o temprano lo hará, ¿eh? Y de manera bastante brutal. Sigue haciendo reflexiones, dice que la Fed recorta tipos, pero que las grietas del crédito se extienden, se ve problemas en bancos regionales, aseguradoras y algunas otras cosas. Y aquí pues habla de que si el índice bancario bajara de 135 y el de broker de 950 y el CDX superara 400, estaría hablando de un desapalancamiento más profundo y la Reserva Federal se obligaría a recortar tipos más agresivamente. Su indicador Bull and Bear sigue sin dar señal de salida, está en 6,4. Recuerden que la señal de salida de alarma roja total es cuando se mete por encima de 7,3 o así. Los flujos de fondos en la semana pues, han sido fuertes entradas de dinero a bolsa, 28.100 millones, flojitas en bonos, 5.800 millones, fuertes entradas de dinero en oro, 4.500 millones y un poco de entradas en criptos, 600 millones. En cash han salido 24.600 millones, que es la mayor salida de cash desde julio del 2025, la mayor entrada en oro de las últimas 10 semanas. Y ojo, récord semanal de entrada de dinero en tecnología. 10.400 millones. Como ven, el corazón de la subida es ese, la inteligencia artificial. Y termina el texto del paper pues diciendo que él sigue igual, que sigue largo en bonos, que sigue largo en valores internacionales y que sigue largo en oro. Y reflexiona un poco por qué sigue con esas tres posiciones. Primero dice que está largo en bonos, sobre todo en bonos a largo, porque el bono americano a 30 años va camino de situarse por debajo del 4. Recuerdan que hace muy pocas semanas estábamos preocupados porque estaba metiéndose por encima del 5. Bueno, pues ahora ya lo que está es a punto de meterse por debajo del 4. El bono americano también se está metiéndose por debajo del 4, lo que cree que atraerá más capital y desarmará a los osos vigilantes de los bonos. La Reserva Federal va a bajar tipos, claramente, y la inteligencia artificial dice que es deflacionaria, tanto para el mercado laboral como para los costes empresariales. Dice que la inteligencia artificial implica renta básica universal y control de la curva de tipos. Total, que él cree que hay que estar largo en bonos y especialmente en bonos cupón cero, que dice que es la mejor cobertura ante un evento de riesgo crediticio. Luego también está largo en bolsas internacionales. Dice que en China se va hacia la bolsa Hang Seng, se va hacia 33.000 puntos, que puede haber un crecimiento por acción importante. Bueno, en general habla de los beneficios y lo más interesante lo dice al final. Aún así, mantienen una fuerte convicción en una rotación estructural del excepcionalismo de Estados Unidos hacia un reequilibrio global en la segunda mitad de los años 20, ayudado por menores precios del petróleo cíclico. Por lo tanto, él sigue apostando por las bolsas internacionales. Y en cuanto al oro, pues ahí lo tienen. Dice que está largo del oro y que espera que llegue a 6.000 en la próxima primavera. O sea, no se crean que está hablando de mucho plazo, ¿eh? Y Harnett no es de profecías apocalípticas o eufóricas. Cree que el oro puede llegar a 6.000, a tomar muy buena nota. Dice que ya no es una apuesta contraria, que estar largo en oro es la posición más concurrida de los grandes gestores de fondos, que hay una especulación rota desde cripto hacia oro y que el fin de cierre del gobierno de Estados Unidos quizá podría provocar a corto plazo fuertes tomas de beneficios, pero que cree que luego va a seguir subiendo, claro, evidentemente. Dice que además tengamos en cuenta que la asignación de los clientes privados, según los datos de Bank of America en el oro, es de tan solo un 0,5% del total de sus activos y en las instituciones tan solo un 2,4% del total de sus activos. ¿Qué cree que puede parar el mercado alcista del oro? Una revalorización oficial del oro por parte de los bancos centrales, que se calme la guerra Estados Unidos-China, que haya una tregua Rusia-Ucrania
o que una burbuja de la inteligencia artificial dispare los tipos reales. Estos temas creen que podría frenar el mercado alcista del oro. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle al like. Les espero a mañana domingo con el vídeo de reflexión de los domingos. Afortunadamente me ha aguantado la voz todo el vídeo. Voy un poco justito ya, ¿eh? Pero se nota que estoy mejorando bastante la voz, pero ahora necesito descansar un buen rato. Pues muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen domingo. Me despido desde por fin una soleada Suiza, primer día que sale el sol en toda la semana. Que tengan muy buen fin de semana. Recuerden que todo lo que he dicho no son más que mis opiniones, que me equivoco muchísimo y que lo único que vale es su propio análisis. Saludos afectuosos desde Suiza. Hasta mañana.